Pulso Latino es presentado por Frisian Flag. Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Fatal accidente delante de la rotonda del aeropuerto deja como resultado la muerte del dueño de PriceSmart. La conferencia CATA destacó el gran potencial que tiene Aruba para ofrecer a diferentes países en Latinoamérica. Les tenemos el índice de sequía para los próximos meses en Aruba. ¿Sabe qué es la nueva modalidad llamada pubing? Más adelante les contamos de qué se trata. El nuevo traje de Miss Nicaragua levanta tremenda polémica por representar literalmente al diablo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con una fatídica noticia en donde se vio envuelta la vida del comerciante Ash Ramchandani, propietario de PriceSmart y del centro comercial Palm Beach Plaza. Esta mañana en la rotonda delante del aeropuerto, el señor Ash recibió un fuerte impacto en el momento del choque que provocó su muerte. Cerca de las 7 de la mañana se presentó un fuerte accidente entre un pick-up y un auto pequeño, en donde, al parecer por exceso de velocidad, uno de estos autos perdió el control. Este accidente ocurrió delante de la rotonda del aeropuerto, en donde se vio envuelta la vida del reconocido comerciante, dueño de PriceSmart y del centro comercial Palm Beach Plaza Mall. De inmediato se solicitó la intervención de una ambulancia con urgencia. En el momento que se presentó el accidente, el conductor del pick-up recibió fuertes golpes. La conductora del auto pequeño recibió un fuerte golpe, al parecer por la alta velocidad a la cual ella iba manejando y más aún acercándose a una rotonda. El pasajero, quien era el reconocido comerciante, al no llevar puesto su cinturón de seguridad, recibió un fuerte impacto que produjo su deceso. Según lo que se ha comentado a través de redes sociales, es que esta es una rotonda bastante amplia, la cual no sería por la falta de preferencia, sino más bien por exceso de velocidad que ocurrió este accidente. El señor Ash Ramchandani cumpliría 51 años este próximo miércoles 26 de marzo. A los familiares, socios y amigos del fallecido enviamos nuestras más sinceras palabras de condolencia. Y frente al accidente que ocurrió esta mañana delante de la rotonda del aeropuerto, se abre la polémica sobre la forma como la comunidad en general está conduciendo. ¿Están dando preferencia? ¿Están respetando la señalización que está predeterminada en Aruba? Aruba siempre se ha destacado por tener cultura vial en la forma como los choferes conducen en las vías y dan preferencia tanto a los peatones como también a los otros conductores. Pero el reciente hecho que se presentó esta mañana, en donde dos autos se accidentaron fuertemente delante de la rotonda del aeropuerto, abre un debate e interrogantes sobre la forma como ahora algunas personas están conduciendo. Se ha visto últimamente que la falta de dar preferencia, como el exceso de velocidad y los cruces indebidos, están ocasionando serios accidentes que están poniendo en riesgo la vida tanto de los peatones como la de los conductores y sus pasajeros. En particular, el caso ocurrido esta mañana prende las alarmas sobre el desconocimiento que, al parecer, una persona tuvo al llegar a una de las rotondas más grandes de Aruba, y más aún sabiendo que cuando se aproxima a una rotonda, el volumen de velocidad debe ser muy mínimo para respetar al otro auto que está pasando por ella. Frente a este caso, la comunidad debe estar más atenta y seguir manteniendo el margen de la cultura vial para de esta forma evitar más accidentes fatales. Otra tragedia ocurrió en las pistas y vías públicas, pero esta vez en Trujillo, Perú, donde se volcó un bus lleno de pasajeros, dejando una persona muerta y más de 40 personas heridas. Veamos las imágenes de esta imprudencia vial. Son los precisos momentos en que un microbús se despista violentamente tras perder el control en una avenida de Trujillo. El vehículo de transporte público iba lleno de pasajeros y a excesiva velocidad. Al momento de volcarse se aprecia al cobrador colgado en la puerta. De pronto se le pierde de vista y es que cayó y fue embestido por el vehículo. La cámara de seguridad de una vivienda cercana captó cómo los peatones auxilian a los heridos. La Policía Nacional, serenos y bomberos apoyaron en el traslado de los 46 heridos. Algunos, aún conmocionados, trataban de comunicarse con sus familiares. Allegados de los afectados llegaron hasta los hospitales Regional y Belén.
Algunos desesperados observaban desde las ventanas de emergencia la atención que se les brindaba a sus seres queridos. Uno de los pasajeros, identificado como Víctor Aro Galvez, de 26 años, murió horas después del accidente a causa de un shock hemorrágico. El cobrador del microbús se encuentra grave. Él sufrió serias heridas. Tiene un traumatismo encefalocráneo grave, tiene un trauma maxilofacial, tiene un trauma tóraco-abdominal cerrado, fractura de pelvis. Según el chofer que trabaja para la empresa Nueva California, quien milagrosamente salvó de morir, aseguró que se le cruzó un mototaxi. La dirección no me respondió, ya pero, o sea, va a dar vuelta y no, dio vuelta y no. Y ahí ha sido donde, o sea, él frena y yo voy a quebrar y no me aguanto, la dirección ya no respondió ya. La policía evalúa las imágenes del accidente para determinar la responsabilidad del chofer, quien permanece detenido. Y continuando con noticias que se desarrollan en ese país, la crueldad con que son maltratados internos del conocido Maranguita de Piura quedaron registrados por cámaras de seguridad. Incluso captaron cómo propios trabajadores se pelean entre sí. Los abusos quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Un vigilante arremete a puñetazos contra uno de los internos. Este trata de protegerse inútilmente. El sujeto lo suelta y se dirige hacia su compañero, a quien de un golpe deja tendido en el suelo. El agresor vuelve contra su primera víctima y ahora lo patea en el estómago. El castigo a ambos continúa. El lugar donde se producen estos actos de agresión es nada menos que el Centro Juvenil de Rehabilitación Miguel Grau, también conocido como Maranguita de Piura. Pero las agresiones no acaban ahí. Otra cámara de seguridad muestra cómo un agente en aparente estado de ebriedad agrede a su compañero. De otro lado, denunciaron que los internos son alimentados con carne de gato. Donde se preparaba con unos tubos y un giratorio como para hacer chancho al palo. Ya pues, ese día que yo vi, porque vi los animalitos que las patas sobresalían, ahí lo han preparado. O sea, no era chancho. No era chancho. Era gato. Gato. El centro juvenil alberga a más de 130 internos, donde al menos unos 30 ya superan la mayoría de edad. Sin embargo, estos aún cumplen con la sentencia dictada por las autoridades por infringir la ley. Por su parte, el director de este centro negó que se cometa abusos en este local. De repente porque no estamos con acuerdo de lo que hace el director, ¿no? Acuerdo de su forma de trabajo, su forma de ser. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía evaluaron hace poco denuncias de este tipo, pero no encontraron nada. Sin embargo, ahora se reabrirá una investigación gracias a estas imágenes. En Bogotá, Colombia, en medio de protestas de simpatizantes del destituido alcalde Gustavo Petro, tomó posesión como mandatario encargado de la capital el ministro Rafael Pardo. Él realizó los primeros actos de gobierno y anunció que trabajará por la seguridad y movilidad en la ciudad colombiana. Sí, lo juro. En el Juzgado Primero Civil Municipal fue posesionado Rafael Pardo como alcalde encargado. Después de oficializarse como el mandatario capitalino, Pardo caminó hasta la alcaldía en el centro de Bogotá y fue recibido por ese grupo de manifestantes y seguidores de Gustavo Petro que mostraron no estar de acuerdo con su llegada al Palacio Liébano. Él tiene partidarios que es entendible que se expresen de esa manera. Lo que tienen que ver es que yo estoy aquí cumpliendo un encargo del presidente y un encargo pues que tiene la función de cumplir con la ley, de cumplir con el programa de gobierno. Pardo ingresó y se reunió con la secretaria general de la alcaldía. Aseguró que tendrán como prioridad dos temas claves. Pues en todos, pero obviamente seguridad y movilidad son los que los ciudadanos más les inquietan y por supuesto pues las soluciones son de largo plazo. El alcalde encargado también sostuvo un encuentro con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el secretario de Movilidad y el gerente de Transmilenio para examinar la situación. Esta semana se realizó la conferencia anual CATA 2014, donde el turismo de Aruba una vez más se vio resaltado por los países de Latinoamérica, los cuales estuvieron presentes en esta conferencia, la cual es la número 25 que se realiza en Aruba y que sirve como vía de conexión para continuar con las relaciones comerciales.
El jueves en la mañana, el ministro Otmar Oduber estuvo presente en la inauguración oficial de la conferencia de Cata en Renaissance Convention Center. Durante el inicio de la conferencia dedicada a nuestros socios de América Latina, se presentaron diferentes tópicos de información relacionados con temas, entre otros, de cómo Aruba puede ser top en el mundo actual de la tecnología moderna y cambios constantes. El ministro Oduber indica que esta es la edición número 25 de la conferencia de Cata que se lleva a cabo en Aruba y él ve la importancia de esta, ya que Latinoamérica es nuestro segundo mercado más importante después de Estados Unidos y es de vital importancia mantener este mercado y expandirlo aún más para de esta forma mantener una comunicación constante con nuestros socios. Venezuela, a pesar de la difícil situación la cual está atravesando en estos momentos, se queda como nuestro segundo mercado más grande y ATA, la Oficina de Turismo, está atendiendo y monitoreando esta situación. Asimismo, se está evaluando la posibilidad de diversificar nuestro mercado turístico en otros países de Latinoamérica como Perú y México. El ministro de Turismo ve estas regiones como un gran potencial para el turismo de nuestra isla. De esta forma se ven diferentes posibilidades de transporte aéreo en donde aerolíneas como Avianca, Copa y LAN juegan un rol importante para abrir nuevos mercados. Asimismo, el ministro Otmar Oduber está sumamente satisfecho con los trabajos que nuestros socios de la región de Latinoamérica están haciendo por promocionar nuestra isla y conferencias como la de Cata contribuyen a estrechar más las relaciones para vender nuestra isla aún más a los países de América Latina. El presidente uruguayo José Mujica confirmó que aceptó el pedido del gobierno de los Estados Unidos para que este país reciba a 5 presos de la cárcel de Guantánamo. Emisarios del gobierno de los Estados Unidos habían formulado el planteo a Mujica hace ya algún tiempo. El presidente, luego de una serie de consultas internas e incluso conversarlo con el presidente Castro en Cuba, aceptó el pedido. El secretario de Estado de los Estados Unidos llamó a Mujica esta semana, le agradeció la aceptación del pedido y le comunicó que antes de junio seguramente Obama lo recibirá en la Casa Blanca. No se conocen demasiados detalles aún, pero se sabe será en carácter de refugiados que vendrán estas 5 personas, que podrán hacerlos con sus familias y al menos por 2 años deberán permanecer en el país sin poder traspasar las fronteras. No hay que hacer novela, no es ningún acuerdo, es un pedido y es una cuestión de derecho humano. ¿En qué condición viene? Hay 120 tipos que están presos hace 13 años, no vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema encima. Pero el Senado le exige ciertas cosas. Entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a alguno. Y yo le dije sí, porque yo estuve un montón de años preso y estoy podrido de que se habla. Derechos humanos, derecho humano es eso. Si quieren hacer nido y trabajar en el país, que se instalen en el país. Estamos en diálogo, en conversación con Uruguay y varios países para poder ver cómo nos pueden ayudar a cerrar la cárcel de detención. Hay varios tipos de personas allí y hay personas que ya son elegibles para ser transferidas y con ese grupo que estamos trabajando. La oposición política cuestionó la aceptación del pedido formulado por Estados Unidos. A mí personalmente no me parece una buena noticia y me resulta insólito, absolutamente insólito, que lo haya hecho el Frente Amplio y sobre todo Mujica. Es una preocupación para Uruguay porque Uruguay no está preparado para recibir ese tipo de prisioneros. Y puede ser el camino a que Estados Unidos se inmiscuya en el Uruguay ofreciendo seguridad adicional. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. La sequía en Colombia se está convirtiendo en tragedia ambiental. Aruba, a través de su conferencia Cata, captó la atención de agentes latinos que pueden utilizar herramientas para exponer a nuestra isla como destino turístico. El Papa Francisco emite un jocoso comentario frente al próximo Mundial.